Chicos, muy buenos días. Estamos en nuestra clase de ciencia y tecnología. Vamos a ver el día de hoy, miércoles 18 de noviembre, el tema de los símbolos químicos. La semana pasada hemos visto cómo se había dividido o cómo se divide la tabla periódica. ¿Ya? ¿En qué ayuda o de qué manera nos sirve esta tabla periódica? Finalmente, si es que yo quiero buscar algún compuesto químico, algún elemento químico y sus características, ¿ya? Entonces yo primero lo que tendría que hacer es recurrir a esta tabla periódica para poder encontrar rápidamente ciertas características principales que puedan tener, ¿ya? Entonces eso es una gran ayuda que dejaron las personas que iniciaron la elaboración de esta tabla periódica. Pero ahora vamos a ver cómo surgen o de qué manera salen los símbolos químicos. ¿No? En la tabla periódica vas a encontrar rápidamente como si fuera una abreviatura. ¿No? A eso se le llama símbolos químicos. ¿No? Entonces, siempre vas a trabajar con sus símbolos. No necesariamente de frente te van a dar el nombre, sino simplemente los símbolos. Entonces, lo primero que tendrías que decir es un poco retroceder un poco en el tiempo y decir de que los primeros símbolos químicos lo utilizaron los alquimistas, que fueron los pensadores de antiguos llamados, vamos a conocerlos como aquellos que eran químicos, ¿no? Estas personas buscaban la piedra filosofal que hacía que de la vida crearan diversos símbolos para los elementos conocidos que en la actualidad conocemos, ¿no? Ellos combinaban algunos conocimientos, la magia, y lo atribuían a algunos planetas, ¿ya? Ciertas cosas o ciertos fenómenos que ocurrían en la Tierra también lo atribuían a esto. Ahora, los metales como el oro, la plata, el cobre, el hierro, el plomo y el estaño se representaban respectivamente con los símbolos del Sol, la Luna, el planeta Venus, el planeta Marte, ya el planeta Saturno, Mercurio, y el estaño se dedicó al planeta Júpiter. Entonces, para su época, ellos utilizaban estos símbolos que vemos por aquí. ¿Sí? Entonces, estos alquimistas eran conocidos como los primeros químicos, vamos a decir, ya, y su objetivo era utilizar la piedra filosofal que por aquí podríamos tener, ¿ya? Entonces, los primeros símbolos tenemos por aquí el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Luna, Marte, ¿ve? Plutón, Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter. Entonces, cada uno de estos símbolos no se les atribuía a lo que es el oro, la plata, el cobre y el hierro. Pero eso fue cambiando porque vamos a decir de que estos símbolos eran un poquito complicados para poder recordar cada uno de ellos. ¿Ya? En cambio, con los símbolos que tenemos en la actualidad, existen varias mnemotecnias. Las mnemotecnias son como canciones o frases que nos van a ayudar a recordar los elementos químicos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que ya después, a principios del siglo XIX, el químico inglés, ¿ya? John Dalton, ojo, el químico John Dalton, también propuso sus símbolos para representar los elementos químicos. Mira, ya en el siglo XIX, ¿ya? Entonces tuvo que pasar mucho tiempo para poder ir cambiando la tabla periódica a la que tenemos en la actualidad. Entonces, John Dalton creó sus propios elementos, ya, pero sus símbolos también eran medios extraños, ¿no? El hidrógeno era un círculo con un puntito, el nitrógeno un círculo con una línea,
al centro, el carbono con un círculo pintado y el oxígeno un círculo en blanco, ¿verdad? Y así tenía el fósforo, el azufre, el magnesio, el hierro, zinc, cobre, plomo, plata, oro, mercurio y calcio. Fíjate que esta parte o estos son sus símbolos químicos. Por ejemplo, si decía, por ejemplo, mercurio, tenía que dibujar este símbolo químico. Si era oro, tenías que dibujar este símbolo químico. Si era plata, este símbolo químico. Y así. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver que los símbolos químicos para el siglo XIX con John Dalton fueron simbolizados de esta manera. ¿No? Entonces, por ahí quizás se dieron cuenta también que como que era un poco difícil y también no ayudaban para poder tener información o gran información sobre estos elementos químicos. Ahora, los elementos químicos que tenemos en la tabla periódica no aparecieron como que todos a la vez. Fueron progresivos, ¿ah? Fueron progresivos. Ahora, sí hay tenemos todavía algunos espacios en blanco. En algunas tablas periódicas quedan espacios en blanco. Esos espacios en blanco van a ser rellenados cuando se encuentren otros elementos químicos. ¿Ya? Entonces eso todavía no está completo. Bien, entonces diríamos que John Dalton todavía no estableció completamente los símbolos químicos para la actualidad, que dio el primer paso, la primera idea para poder hacer mejor esta distribución y también la simbolización de estos elementos químicos, sí, pero no lo vamos a conocer con estos símbolos químicos a estos elementos, ¿ya? Entonces fue la primera idea de este señor. Bien, pero lo que vamos a ver en 1814 con Jacobo Borsoi, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Con Jacobo Borsoi, que él planteó los símbolos químicos que tenemos hasta hoy. ¿Ya? Este señor, ya en 1814, ya planteó los símbolos químicos que en la actualidad tenemos. Nos dice, ¿no? Inventó los símbolos químicos, los cuales se escriben tomando la letra inicial mayúscula del nombre griego. Ojo, para los símbolos químicos en la actualidad se utiliza la letra inicial mayúscula del nombre griego del elemento químico. Por ejemplo, esto es el símbolo químico de sodio. Su nombre en griego es natrium, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo la letra inicial en mayúscula y la segunda letra en minúscula. Y se está como que abreviando, ¿no? Y ahí tenemos el símbolo químico. Este símbolo químico ya es el sodio. Entonces, cuando te pongan, por ejemplo, Na, Na. Na, ¿qué vas a decir que es? Sodio. Listo, ¿ves? Entonces ya estás conociendo como un símbolo químico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado o hay que tener presente que los símbolos químicos ya van a tener o van a llevar el nombre de acuerdo a la letra mayúscula del nombre griego. Pero no en todos los casos, no en todos los casos. Algunos van a llevar el nombre de planetas e incluso, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, también hay otros que van a llevar el latín o alemán de donde provienen, nombre alemán o de latín, ¿ya? Seguida por una letra minúscula también, de igual manera, ¿ya? Entonces, estos símbolos químicos ya van a irse poniendo el nombre, la abreviación, para poderlo conocer todos, ¿ya? Y estos símbolos químicos se van a trabajar de esa manera. Te vas a dar cuenta que cuando te hablan de los símbolos químicos, nunca te van a dar por su nombre directo, sino van a darte
simplemente su símbolo químico. ¿Ya? Nunca te van a dar de frente el nombre. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si yo pongo una C, ¿qué símbolo químico estaré hablando? Entonces, si yo pongo una C, estoy hablando del carbono. ¿Ya ves? Entonces, el símbolo químico del carbono es una C. ¿Ya? Ese es el símbolo químico, la C. Entonces, cuando yo vea una C en química, ya yo voy a hablar del carbono. Listo, ¿ven? Entonces, eso es su símbolo químico. Ver cuál es simplemente la abreviatura que tiene este compuesto químico para yo reconocerlo rápido. Ya, yo reconocerlo rápido. Entonces, hay una infinidad de estos elementos químicos. Por ejemplo, boro, plata, estaño, oro, azufre, yodo, flúor, hay un montón de elementos químicos, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a tener que ir repasando para poder reconocer, ¿ya? Azufre, oxígeno. El oxígeno sí debes conocer, ¿cierto? A ver, símbolo químico del oxígeno. Eso es fácil, ¿ah? La O. Cuando tú veas la O, utilizando o estudiando química, esto vamos a decir que es oxígeno, la O. ¿No? Es el más fácil, ¿no? ¿Sí? Entonces, todos esos elementos químicos y sus símbolos químicos lo vamos a encontrar en la tabla periódica que hemos estudiado la semana pasada. Bien, entonces, los orígenes de los nombres de los elementos químicos habíamos visto de que tiene el nombre de los planetas y asteroides también. Por ejemplo, Mercurio, ya, Hg, uranio, la U, helio, la He, donde que es el Sol, telurio, la T, y es gracias al planeta Tierra, dice, ¿ve? Entonces también algunos se atribuyen a los nombres de los planetas. Algunos a los países, continentes y ciudades donde se han encontrado. Mira, americio, AM, donde se encontró en América. El magnesio, ya, el Mg, comarca de Grecia. Magnesio. Ahora, europio, Europa, de Europa, europio, un elemento químico también, EU. Estos se atribuyen a los países o continentes donde se han ido hallando estos elementos químicos también. ¿Ya? También a nombre de científicos, Eistenio, Mendelevio, Rutherford. Entonces, mira, ahora también las propiedades, la que conocemos más, mira, oxígeno, ¿ve? Lo que nos da aire, ¿ve? Oxígeno, la O. Hidrógeno, la H, generador de agua, ¿ve? Fósforo, hoy en este caso de fósforo no estamos hablando de ese palito para prender nuestra cocina, ¿sí? Eso no es el elemento químico del cual estamos hablando, sino es un generador de luz. Claro que por ahí hay vamos a decir, que nosotros tenemos parte de este elemento químico, pero no de manera general no podemos decir, porque nosotros algunas veces necesitamos el fósforo, pero no lo tenemos que comer, pues no, ese fósforo para prender de la cocina, eso no nos podemos comer, sino ciertos alimentos tienen el fósforo, ¿ya? Que nos van a ayudar a nuestra nutrición y todo. ¿Te das cuenta? Entonces hay que tratar de entender de que estos elementos químicos en cierta parte también están dentro de los alimentos y también dentro de los minerales, ¿ya? También hay compuestos químicos líquidos, gaseosos y todo. Y cuando se hacen algunas mezclas van a salir otros compuestos químicos, ¿ya? Entonces, de manera general estamos viendo cómo se simbolizan los elementos químicos. Bien, chicos, ahora te vas a ingresar al blog y vas a encontrar tu práctica y vas a responder las preguntas que están en la actividad para la tarea, ¿sí? Entonces,
Hay algunos que todavía tienen, creo, problemas para resolver la primera actividad de la tabla periódica. ¿Ya? El que tiene dificultades de eso, que me escriba para poder coordinar con el niño o la niña y poder hacernos una videollamada y poderles explicar de qué manera van a desarrollar la primera tarea. ¿Ya? Pero ustedes tienen que llamar para saber a qué hora es el tiempo que ustedes disponen para hacer esta videollamada. ¿Los chicos? Muy bien. Eso ha sido toda la clase del día de hoy. Nos estamos viendo. Cuídense mucho.